en la UAM con este seminario de lecturas de lo social. Tenemos pues la presencia siempre grata de nuestra jefa de departamento, la doctora María García Castro, quien nos va a hacer favor de inaugurar nuestras actividades. Antes solo quisiera decir brevemente que el objetivo de este seminario es discutir el enfoque que tiene la cultura dentro de la sociología. Esta relación entre cultura y sociología es una relación clásica, es una relación que ha generado frutos notables dentro de nuestra disciplina y que incluso es una perspectiva que le ha ido dando cuerpo ya durante más de 100 años. Y entonces nosotros estamos apostando por mantener ese vínculo entre cultura y sociología y desarrollar investigaciones que se apropien de esa posibilidad de vínculo entre lo sociológico y lo cultural. Ya incluso en la revisión de la obra sociológica podemos nosotros advertir ese vínculo fructífero, ¿sí? Desde las obras de Marx, de Durkheim, de Weber, hasta nuestros días, de Pasos, hasta nuestros días, ha ido desarrollándose esa perspectiva. Esto pareciera secundario, pero nosotros podemos fácilmente advertir que cuando nuestras investigaciones se centran de manera excesiva en el dato minúsculo, en el dato pequeño de la colonia tal o el grupo tal, la institución tal, perdemos de vista el vínculo con la cultura, ¿sí? El vínculo con una perspectiva amplia, ¿sí? Una perspectiva que nos permita explicar el sentido de la acción social, ¿sí? Entonces incluso la tarea del sociólogo se fundamenta en buena medida en esa posibilidad, en la posibilidad de dar esas explicaciones de mayor amplitud, de mayor profundidad incluso a los problemas y a todos los aspectos sociales. Ese es a grandes rasgos nuestro objetivo. Queremos desarrollar investigaciones en ese campo. Vamos a presentar ahora algunos de nuestros resultados de investigación y los invitamos a acercarse a nosotros para resolver cualquier duda con relación a la investigación en el campo de lo cultural, ¿sí? Así que cuentan con nosotros, con la profesora Luz del Carmen Saldívar, con Murilo Fushi, conmigo, los tres miembros iniciales de este grupo, aunque ya el profesor Pablo Vargas también está en proceso de incorporarse. En fin, estaríamos a su disposición para orientación en las investigaciones, los trabajos terminales, las tesinas que ustedes estén realizando, vayan a realizar con miras a fortalecer la perspectiva amplia que nosotros entendemos puede centrarse en buena medida en el campo de la cultura. Así que, pues dicho esto, pediríamos a la doctora María García que nos hiciera favor de pues, decirnos unas palabras al respecto para también inaugurar el evento. Entonces, por favor. Buenos días a todas y a todos. Siempre es un gusto iniciar por dar el principio a una tarea como esta,
es una tarea extracurricular que los saca a ustedes del salón de clase, es decir, que les aporta algo más que lo que las propias UDEAs que han sido planeadas dentro de un conjunto y un plan de estudios les proporcionan. Son tareas complementarias, producto de la voluntad y del esfuerzo de algún colectivo de profesores. Como ustedes saben, no pierdo la oportunidad además de reiterarlo en cada reunión que tengo con ustedes y con los profesores también. Como ustedes saben, la tarea de la docencia es la más importante de las tareas que llevamos a cabo en la universidad. Sin docencia no hay universidad. Sin docencia de calidad no hay una universidad de calidad. Esto no quiere decir que las otras tareas no sean importantes, lo son, muy importantes, pero por encima de ellas, y justamente porque es básico para que éstas puedan realizarse, está la necesidad de desarrollar una docencia muy comprometida, en donde ustedes puedan contar plenamente con sus profesores, que como saben es una plantilla de profesores altamente calificados, pero altamente calificados justamente para dar fundamentalmente este servicio que es el de la docencia. Entonces, bueno, pues me complace enormemente que se lleven a cabo este tipo de tareas, este tipo de eventos, y pues los invito a disfrutarlos, a tener esta disposición de absorber como un radar todo lo que este tipo de tareas complementarias puede proporcionar. Más allá de eso, me complace de manera particular este evento, porque es un evento que da inicio a las tareas de un colectivo que se ha formalizado como grupo de investigación. La universidad tiene organizada su tarea investigativa en colectivos. La lógica del trabajo en la universidad tiene dos ejes. Uno es la relación entre docencia y universidad, y el otro es que el trabajo colectivo es el único que nos permite no perdernos. Un profesor investigador, por más brillante que sea, si está encerrado, si se encuentra en un aislamiento total, pierde la brújula y no proporciona además información a la universidad sobre lo que está haciendo y no se retroalimenta con el trabajo de sus compañeros. Por esa razón la universidad fomenta el trabajo colectivo y lo conforma en dos espacios que tienen que ver con etapas de consolidación, que son primero los grupos que, dado un determinado momento de madurez, pueden transitar a la condición de áreas de investigación. Pero ese es entonces el primer paso, la conformación de grupos de investigación, y estamos precisamente en el momento de festejar que este colectivo de profesores está conformando, está ya oficialmente conformado en un grupo de investigación. En este sentido, es para mí un enorme placer, es un logro del departamento conformar a un colectivo que trabaje a nivel de investigación seria, sólida, profunda, un tema tan vital para la sociología como lo es la cultura. La cultura es ese sustrato que está en absolutamente todo lo que hacemos y todo lo que hacen todas las comunidades en el planeta. Tiene que ver con la manera en la que hacemos las cosas. Tiene que ver con la pregunta que contesta más al cómo. En este sentido, comer, por ejemplo, es una tarea cultural. Y lo que la investigación puede proporcionarnos es un conocimiento sobre las diversas maneras de qué se come, cómo se cocina, cómo se reúnen en diversas sociedades las familias, por ejemplo, o los grupos a comer en torno a una mesa, qué alimentos pueden ser sagrados y cuáles no, qué sí se come y qué no se come. En una ocasión me comentaba un profesor de la universidad que había traído a un chino, a un visitante chino que vino a conocer la Ciudad de México, y que después de hacer un recorrido, esto fue hace algunos años, todavía había más perros en la calle, perros callejeros que vivían libremente, muchos más, todavía los hay, y que después del recorrido le dijo: en México no hay pobreza. ¿Cómo que no hay pobreza en México? Dice: no, los perros andan libres por la calle, ¿no? Bueno, pues es que resulta que para nosotros los perros no son, por lo menos no formalmente, alimento, ¿no? No nos los comemos. Igual que en otras sociedades no se comen las vacas, o en otras sociedades no se comen los insectos. En fin, este tema de los comos, desde luego no tiene que ver nada más con la comida, sino con cómo hacemos la política, cómo hacemos la vida comunitaria, cómo organizamos la penalización y el castigo a la transgresión social, en fin, una enorme cantidad de temas que sin duda son de una importancia sociológica vital.
Entonces, además de el gusto que puede darnos en el Departamento de Sociología de contar con un nuevo grupo, el hecho de que este grupo vaya a dedicarse a trabajar un tema cultural, el tema cultural que es transversal a todos los otros temas que trabajamos en el departamento, pues también nos proporciona una enorme alegría. Entonces, por todas estas razones, pues lo que a mí me toca al inaugurar este evento es desearles el mayor de los éxitos y invitarlos a aprovechar a fondo esta oportunidad que un grupo de profesores del Departamento de Sociología comparte con ustedes hoy al iniciar sus trabajos de manera formal, pública y abierta con este grupo de estudiantes. Entonces, en este sentido, y muy brevemente, les pediría que nos pongamos de pie para hacer la inauguración. Bueno, siendo hoy el día 25 de mayo de 2016, siendo las 9:17 de la mañana, me complace compartir con ustedes la inauguración de este evento, este seminario, Lecturas Culturales de lo Social, que dará inicio el día de hoy y con el que al mismo tiempo darán a luz las primeras tareas colectivas y públicas que hace este grupo de Sociología de la Cultura en el Departamento de Sociología. Les deseo el mayor de los éxitos y muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes esta inauguración. Buenos días, nos da gusto que se encuentren aquí y daríamos inicio a esta sesión de lecturas culturales de lo social. Yo, independientemente de que me toca moderar el evento, pues estaba yo pensando en ustedes y pensando en cómo podríamos definir la cultura, que creo que las intervenciones de los profesores nos darán luz sobre ese asunto. En primer lugar tenemos a la maestra Luz del Carmen Saldívar con un trabajo titulado La expresión de la penalidad decimonónica desde la mirada de Concepción Arenal. La profesora Luz del Carmen es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana aquí en Azcapotzalco, es maestra en Historia de México por el Centro de Interacción Humanística, diplomada en Derechos Humanos por el Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco, profesora investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y es docente y coordinadora del eje curricular de Doctrinas Políticas y Sociales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de Azcapotzalco. En gestión universitaria ha sido profesor representante del Consejo Divisional, coordinadora de la licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco y en las áreas de investigación tiene publicaciones y dirección de trabajos terminales en los temas de Sociología de la Corrupción, Pensamiento Social de las Instituciones Globales Contemporáneas, Sociología de la Cultura, Historia de las Ideas, Políticas Modernas y Contemporáneas. Entonces, para dar inicio, solo me permitiré decirles que tenemos un tiempo limitado y que en el curso de la exposición de los maestros les pedimos que vayan haciendo anotaciones por si tienen al final dudas o comentarios. Esperamos realmente que estos sean numerosos, así que le daremos la palabra a la profesora Luz del Carmen Saldívar. Buenos días a todos, bienvenidos a este gran evento, este cálido evento, y me da gusto ver alumnos que desde los primeros trimestres estén ya aquí persiguiéndonos, consiguiéndonos también temas para seguir debatiendo. La cultura, ya algunos hemos dedicado buen tiempo de la clase estar evaluando lo importante que es. Ya habíamos incluso personalizado por qué somos seres de cultura y cómo la podemos reproducir en el transcurso de toda esta mañana, y con una serie de ejemplos podremos
encontrar lo que es un acercamiento que, más que llevarnos conocimientos, los invito a que se lleven preguntas, siempre tener un porqué resuelto y siempre buscar un nuevo porqué. Eso es lo que nos une aquí y eso es lo que esperamos también nosotros transmitirle a ustedes, que son oyentes y alumnos de esta nuestra casa de estudio. En particular, y comenzando ya a modo propio, lo que será en los próximos minutos la exposición titulada La expresión de la penalidad decimonónica desde la mirada de Concepción Arenal. ¿Qué implica esto? Primeramente, desde la cultura, el que se busque resolver en un tiempo específico, el siglo XIX, un siglo XIX que para nuestras ciencias sociales, lo hemos comentado ya en otros espacios, es un siglo que nos dio vida, nos dio sentido, pero también nos obliga actualmente a repensar los grandes temas de la convivencia social, sobre todo en la sociología. El siglo XIX es la sangre que nos ha nutrido y que nos tiene abiertos y atentos y nos obliga a buscar nuevas preguntas y respuestas en la convivencia humana. En particular, y hacia donde yo he puesto los ojos, es hacia el tema dentro de esta convivencia social, lo que es la corrección. En qué momento como sociedades y quienes dentro de estas sociedades tienen el poder y tienen ese ámbito legítimo de poder señalar a quien ha cometido una falta, castigarlo, penalizarlo y con el consenso de su comunidad, incluso más allá de lo nacional, de lo internacional, incluso también tiene su capítulo, o lo universal. ¿Cuáles son esos males que cualquier individuo es un delincuente, los cometa donde los cometa? ¿Cómo se han ido también creando en la historia lo que concebimos como lo prohibido, lo sancionado, el modelo a seguir moral de así debe ser una mujer, un hombre, el orden, las normas, lo permitido, lo sancionado? Dentro del sistema legal, que es la institución que está dando cobijo para volver legítimo las nociones de orden y las nociones de corrección, es donde este trabajo está inscrito, es una versión particular de Concepción Arenal. Ella es una mujer española, aquí están sus datos, fecha de nacimiento y de muerte. Ella es una mujer española que su primer tarea o su primer reto fue ser mujer, vivir en el siglo XIX, ser católica y querer y tener la necesidad, en sus propias palabras, de ver por aquellos que están en la reclusión. Concepción Arenal por sí misma es un ejemplo de estas grandes preguntas. ¿Cómo se puede preguntar, responder, ubicar, hablar de un reo y sobre todo algo que a ella le va a interesar mucho más? El papel de las mujeres en la cárcel. Son marginadas doblemente dentro de la sociedad y en las cárceles también hay todo un mundo, unas posibilidades incluso de ser más penalizada dentro de una cárcel, sobre todo porque Concepción Arenal es una de las pioneras en el mundo del siglo XIX, en el ámbito jurídico, que habla y cree en la readaptación social. Educar, escuchar, entender, lo vamos a ver en qué puntos precisos tengo a este ser humano que ha delinquido, por qué lo hizo y qué puedo hacer yo como parte de una sociedad, como parte de un establecimiento carcelario, donde puedo reeducar y reinsertar a un delincuente. Por lo tanto, estas son las preguntas centrales. Concepción Arenal, que volviendo a su vida difícil, vive en una España donde para haber estudiado Derecho tuvo que vestirse de hombre, tuvo que esconder su identidad, tuvo que estar en una familia liberal perseguida en este momento específico de la España muy ligada a nuestra España napoleónica, conflictos, también definiciones políticas. Ser mujer, estudiar lo penal y hablar por ello, sobre todo por los reos, resultó la tarea fundamental de Concepción Arenal. Y en particular, la obra que estoy considerando, ella vamos también a revisar, tiene un sinfín de obras que nos llevan a hablar de lo penal, las normas, la normalidad, el papel de la justicia, las instituciones,
que fuera de lo religioso deben de castigar y sancionar. Concepción Arenal tiene un texto que es el que da pretexto para la plática que tendremos hoy en torno a los estudios penitenciarios. Siguiente, por favor. Bueno, la frase se alcanza a leer. Sí. Es la frase que ha caracterizado a Concepción Arenal, se ha vuelto universal, incluso los que somos usuarios de Google creo que la han visto. Hay un día especial para Concepción Arenal donde se le hace homenaje como feminista, como mujer, se le reconoce como socióloga, aunque ella jamás se puso ese membrete, pero su conocimiento ha sido de utilidad para nuestra disciplina. Y para muestra esta frase, ella cree en la educación, trabajar, fomentar, estar dentro de los valores, el saber por qué se actúa de determinada manera, se aprende por miedo, se vive con miedo, se vive porque otros trazan mis roles en una sociedad, pero paradójicamente esos roles me llevan en cierto momento dado a delinquir. Eso es lo que Concepción Arenal está planteando. Y entrando ahora sí en materia y en su obra Estudios Penitenciarios, vamos a encontrar que el propósito dicho por Concepción Arenal es el abordar los aspectos teóricos y testimoniales de la prisión. ¿Qué es una cárcel? ¿Vale la pena tener cárceles? ¿Quién debe administrar una cárcel? Si insertamos y pensamos en una función que se llama la reinserción social, realmente ese delincuente, ese hombre joven, ¿por qué jóvenes? ¿Por qué ancianos? ¿Quién delinque más? Es una pregunta que por aquí algunos estudiantes nos hemos hecho en ciertos momentos y que algunos lo han tenido incluso como tema de trabajo terminal. ¿Quién delinque más, el hombre o la mujer? ¿Y por qué los castigos pueden llegar a ser desiguales con este argumento injusto? Incluso va a haber una pregunta muy concreta de Concepción Arenal. Si somos distintos, si la sociedad nos ha dado papeles distintos, ¿por qué en las cárceles nos quieren juzgar como iguales? Se va a quedar ahí la pregunta, pero en este tono es donde Concepción Arenal comienza a mostrarnos la necesidad de hablar, observar y pensar por algo que se llamará la readaptación social. Por favor. Concepción Arenal dice: los hechos, las ideas, hay que tenerlas cerca. Antes de hacer o pretender las grandes teorías, hay que observar al hombre de carne y hueso en un tiempo, en un espacio. Nosotros diríamos culturalmente quién es y por lo tanto por qué ha delinquido. ¿Quién le ha puesto esa etiqueta de reo o delincuente? Síganme, por favor. El papel educativo de la cárcel es algo que, a pesar de que hace más de 150 años se planteó en voz de Concepción Arenal, sigue siendo, para los que les interese la criminología, sigue siendo uno de los grandes retos. La educación es posible en alguien que ha cometido un delito, es posible cambiar las normas, comportamientos y entender valores nuevos. Hay toda una crítica detrás. Nosotros ya podemos pasar a un segundo nivel donde podemos plantear si realmente hay esa reeducación, si la cárcel llega a ser esta segunda escuela o tercera escuela si lo incluimos con la familia. Está muy a debate, sobre todo conociendo nuestras situaciones actuales de cárceles, resulta algo chocante, pero analizar el discurso, la intención y buscar quiénes pueden ser realmente esos educadores de la normalidad, queda también planteada ahí la pregunta. Siguiente, por favor. Algunas de las obras jurídicas de Concepción Arenal están aquí, las pueden consultar, están traducidas. Son textos que criminólogos, sociólogos jurídicos leen y por lo tanto está ahí Concepción Arenal esperando que podamos seguir dialogando con ella. Y la gran pregunta, y esto es lo que hizo literalmente tener viva a Concepción Arenal, pelear por un puesto que era el único posible en su tiempo en torno a las cárceles, que es la visitadora de cárceles.
Una mujer que incluso tuvo que plantearse entre la filantropía, la caridad y lo religioso, cómo nos podemos acercar a alguien que está en una cárcel. Más allá de ser su abogado, entonces, ¿cómo puedo yo acercarme a él? Esta figura de visitadoras de cárceles que incluso, afortunadamente, tienen ya una tradición, propios organismos como la ONU reconocen la importancia de estas figuras de terceros en la sociedad que puedan, más allá del ámbito jurídico, reeducar a estos reos. Por favor. Aquí hay también otros de los principios de Concepción Arenal. Y la gran pregunta, otra que acompaña a su pensamiento: un castigo, una pena. Alguien delinquió, robó, mató o hizo algo indebido, fue contra lo que una normatividad planteaba. ¿Cuánto debe durar un castigo? ¿Quién tiene una autoridad moral suficiente en una sociedad? Se pueden llamar jueces o los hemos llamado jueces, pero ¿quién tiene en un plano, nosotros diríamos sociológico, quién tiene en un plano o incluso psicológico, quién tiene esa autoridad moral y quién debiera tenerla para poder juzgar y dar un castigo exacto y justo para toda sanción? Eso también es una pregunta que Concepción Arenal ha trabajado y que está allí. Estos también son otros de los principios que Concepción Arenal viene planteando. El mal son valores, son tentativos, es decir, gana la tentación. Pueden ser necesarios. Si no he comido 3 días y tengo hijos que sostener, entonces se vuelve necesario que yo pueda e incluso aprenderé no a pensar en el bien, sino a pensar en el mal. ¿En qué momento puedo robar? ¿En qué momento es válido? ¿En qué momento puedo matar por defender mi vida? ¿En qué momento puedo yo salir y alzar la voz y que me sea permitido? Incluso cuestiones como, ¿y soy mujer y qué puedo ganar con ello? ¿Me es permitido para qué? Estamos en una sociedad, y sobre todo Concepción Arenal es testigo y es víctima en este sentido de ser tachada como mujer, una mujer viuda que debiera estar en su casa, una mujer que no debe de ver más allá de lo que sucede en su hogar, una mujer que, ¿por qué preocuparse de los reos? Para eso hay que dejar la conciencia y la iglesia y que ellos hagan este lugar. Por lo tanto, está yendo en contra, está picando piedra Concepción Arenal con todas estas preguntas. Y entramos ahora sí en el ámbito sociológico. Esta socióloga Concepción Arenal, nosotros que en sociología sabemos que se deben establecer métodos, maneras de observar la realidad, fenómenos en concreto, y las preguntas, y entonces si vamos a estudiar al reo, su medio ambiente, la cárcel, su vida pasada y las posibilidades de reinserción, esto es lo que nos propone Concepción Arenal. Son 6 puntos que incluso toda su obra en este espacio no los vamos a abordar, simplemente se enumeran, pero hay gran cantidad de diarios, libros, observaciones, donde Concepción Arenal está hablando de estos fenómenos en particular. Para ella, el delito tiene que ver con cuestiones de medio ambiente. Una sociedad en términos económicos donde hay pocos recursos y hay una población que está demandando esos recursos, implica conflictos constantes. Hay también un papel de la familia, no toda la familia, nosotros podemos ubicarlas como funcionales. La familia del delincuente educa para que haya más delincuentes, y en el pasado el delincuente es producto también de una familia que le enseñó a sobrevivir con estas herramientas en torno del delito. La religión tiene un conjunto establecido de normas, de valores, se deben seguir. Hay alguien que nos observe para que realmente no robarás. ¿Quién me está viendo si ahorita me robo esto? O el domingo voy, pido un perdón y puede mi vida seguir, y la religión tiene un doble papel. La posición social también se reconoce, hay sustratos económicos, sociales de nuestros colectivos donde hay mejores condiciones para comer, para vivir, para incluso tener la seguridad frente a otros.
la instrucción o la escuela se nos educan de algo, sirve que convivamos quienes estamos adquiriendo conocimientos. Realmente la moral la traemos a la escuela, la dejamos fuera, a que otras instituciones permitimos que nos vengan a educar en ese sentido. Somos también, y aquí es una pregunta dura, somos los profesores los mejores hombres o mujeres para hablar de lo sancionado, lo permitido. Es también otra cuestión que se debe de resaltar. La opinión, a ello se refiere Concepción Arenal con lo que nosotros llamamos los medios de comunicación. El delincuente se le premia o se le debe castigar. Si yo ahorita digo el Chapo, despertaron varias emociones y puede ser desde, tal vez yo soy un niño de 13 años en Sinaloa que lo admiro, que ese es mi ideal, que así debo ser yo, que ese es el modelo que se tiene que seguir. ¿Y por qué lo encarcelan? ¿Por qué lo quitaron? ¿Por qué nos libraron de él? Hay toda una serie de debates de penar, vale la pena, para quién, qué se dice en torno a ello, los discursos que premian y que sancionan o refuerzan a las instituciones que están haciendo el papel de corrección. Y un último punto, la naturaleza propia, es decir, lo que llamamos el carácter. Alguien violento con una familia de delincuentes en un medio económico precario, pues me da todos los ingredientes para que el delito esté muy próximo, sea la posibilidad más inmediata para resolver mis problemas. Y si además reúno que hay otros como yo, una pandilla es una de las formas más solidarias de poder encontrar primeras, segundas voces, acompañarnos, hacernos oír, prestigio, pero no siempre cuando estamos juntos estamos en un ámbito en torno a la normalidad o al orden o a la seguridad de otros. El siguiente, por favor. Hay en Concepción Arenal todo un conflicto después de que rescata ella y nos pone muy claro qué puntos hay que ver en un reo en el que está cumpliendo una condena. Incluso Concepción Arenal le preocupa que sean los jueces y policías quienes conozcan que el reo está en una sociedad, que el reo tiene un ámbito familiar, religioso, educativo que está en su entorno. Por lo tanto, Concepción Arenal también tiene y combina algunos elementos que el día de hoy también lo que está subrayado, son sentimientos, son intenciones, son acciones sociales que también pueden o no, estamos poco acostumbrados a ligarlos con la figura de la cárcel y del castigo, sobre todo en nuestros estados laicos. Pero Concepción Arenal también hace un llamado a lo que es la iglesia, no porque seas iglesia tienes que únicamente sancionar o dar discursos o excomulgar o condenar a alguien. Las iglesias también deben de tener un sentido, deben de tener una participación. Si hablamos de corregir o enmendar, hay tres formas que ella caracteriza y que incluso en España, Concepción Arenal, fuera del ámbito criminológico, estas son sus aportaciones. La diferencia entre corregir, enmendar, la beneficencia, la filantropía y la caridad, incluso también son conceptos que están allí que a veces los hemos también alejado. Pensamos que solamente los estratos más altos de nuestra sociedad son los que hacen filantropía, o nos suena a veces hasta evasión de impuestos y les damos otras connotaciones, pero en este siglo XIX, que sobre todo construyó a lo que hoy conocemos como la criminología, la sociología jurídica, que también nos da grandes luces en posibilidades de estas preguntas de qué es el reo, qué es el penado, quién debe de ser castigado y cómo. Estas figuras también vale la pena, incluso quien quiera como sociólogos, cada uno de ellos implica todo un discurso, intenciones, acciones, actores, relacionarse con otros fuentes de poder. Quiero actuar, soy filántropa, soy
puedo constituir beneficencia o puedo construir caridad. Para quienes están en la sociología política, estas también son posibilidades de estudio y qué puedo hacer yo por una esfera que en cierto momento dado la otorgamos solo al Estado. Solo el Estado, recuerden, en el Estado moderno, es quien puede corregir, castigar legalmente. Siguiente, por favor. Ya terminó. Entonces, si me regreso a la parte de cárceles, Bien, perfecto, entonces vamos a ya nada más una última clasificación. Les voy a comentar que Concepción Arenal también nos aporta en este ámbito y sobre todo en su papel de visitadora de cárceles. Para ella, quien está está pagando por una pena, más allá de poner la pregunta de si fue justo, si fue injusto, quién la juzgó, quien está dentro de una cárcel, hay que tener en cuenta cuál fue la influencia o influencias que provocaron que se cometiera un delito. Los que han, en sus palabras, los que han hecho mal contra las influencias que los rodeaban. No haber ido a la escuela, no tener una familia estable, estar en un ámbito donde se sobrevive en torno al delito, ser joven y ser hombre, son los ingredientes perfectos, incluso si lo hablan con un criminólogo, son ingredientes perfectos para poder llenar las cárceles. Incluso también los invito, toquen la puerta, no nos la abren tan fácil, pero es un buen ejercicio de quienes están pobladas nuestras cárceles. Han habido cambios en 200 años. Concepción Arenal hablaba de situaciones del siglo XIX. Nuestras cárceles están lejanas o están cercanas, o seguimos creyendo que solo a través del castigo, la pena y sobre todo el castigo ejemplar podemos alejar a alguien de una situación delictiva. Ahí hay una gran pregunta. ¿Quién puede ser también un penado? ¿De quiénes están llenas las cárceles? De los que han hecho mal, nos va a decir Concepción Arenal, cediendo a las influencias. Si me caso con un delincuente, mi éxito familiar estará en dependencia de obedecer a mi suegro y a mi esposo y a mi cuñado para que yo salga a robar. Hay casos al que los invito también a conocer, hay varias tesinas aquí en sociología sobre las casas de corrección para infantes, para niños menores o población menor a los 18 años. Ellos lo asumen como tal y dicen, pues es lo que me enseñaban mis abuelos, pues es lo que me enseñaban mis padres cuando estaban, porque mi papá está en la cárcel, mi mamá entra y sale de la cárcel constantemente. Mis tíos me llevaban, sí, con ellos, pero ¿para qué? Para subir a los camiones y decirme cómo se tenía que robar, qué decir, y yo tenía que aprender a vigilar que no viniera un policía, o que si venía un policía, saber con cuánto lo podemos callar. Testimonios así de crueles se están hablando, los niños están diciendo, así nací, así vivo, esto es lo permitido, esto es lo que me hace incluso destacar en mi medio. La escuela, ¿para qué? La escuela estorba. Además, cuando quiero ir a una escuela no hay lugar. Si sumamos todos estos argumentos, si los sumamos, y ya hablará a continuación el profesor Armando Cisneros, el espacio también, cómo se nos lo construimos, cómo se nos permite apropiarnos de ello, y cómo también se nos segregan de espacios, sobre todo en las ciudades, tenemos también todas estas posibilidades de qué tan próximo, qué tan lejano, o qué tanto miedo siento por la cárcel para no querer estar yo ahí. Concepción Arenal, les repito, esto es lo que nos está planteando. Hace 150 años lo escribió, sí, tristemente nuestras sociedades están hablando de lo mismo. El sistema carcelario necesita, y nosotros en las ciencias sociales requerimos, nosotros desde la cultura también, encontrar sentidos, significados del encierro, la reclusión, separar hombres. ¿Por qué se separan los hombres de las mujeres? Los altamente peligrosos de los primer delincuentes hay una ciencia que se llama penología, pero es realmente justa estas clasificaciones. Y por mi parte sería todo. Esta, más que
aprender teóricamente a Concepción Arenal. Les invito a que añadan a sus preguntas sociales y sociológicas y aquello que se llama cárcel, aquello que se llama encierro, ¿para qué está? ¿Qué sentido le damos? Si yo fuera juez, ¿qué es lo que no me dejaría dormir? O bien, todo se resuelve en un librito que dice Código Penal y sí, puedo dormir entonces tranquila y simplemente buscar en datos técnicos cuestiones sociales de alguien que ni siquiera voy a conocer yo en un sistema penal. Por mi parte sería todo, muchas gracias y el aplauso para Concepción Arenal que nos dio Gracias, maestra. Bueno, como vieron, la exposición ha sido bastante clara y espero que tengan algunas preguntas, ¿sí? ¿Quién dice yo? ¿No? Es la hora, es la de inglés. Sí. Yo lo que veo es que, a reserva de que la maestra nos comente, si ustedes se animan, la problemática parece similar, aunque sí con variaciones y matices, dado que la realidad en la que Concepción Arenal se encuentra es una España de una cierta condición, y ahí habría que preguntarnos algo que la maestra señalaba respecto a estaríamos casi o muy cercanos a la misma condición, y entonces ¿no se animan? ¿No? Elegimos, sacate la niña del negro, por favor. Yo, bueno, no sé lo que hablaba, ¿no? De si sigue siendo lo mismo en la actualidad. Pues yo creo que tendría que ver un poco con cómo es concebida la cárcel ahora en la actualidad, ¿no? O sea, ahora qué idea se tiene de la cárcel, porque vemos que, bueno, en parte de la corrupción que ha entrado como al sistema penitenciario, pues como que hay delincuentes que ya no les da miedo estar en la cárcel, ¿no? Entonces yo creo que eso también sería como otro factor ahora. Pues cómo se concibe la cárcel o cómo concebimos la cárcel nosotros como sociedad, y también que hay personas que están ahí por injusticias. Entonces sería ahí como ese abismo, ¿no? de posiciones dentro de la propia sociedad. Sí, en bloque y ya. A ver, por favor, joven de blanco. Es exalumno. ¿Cómo podríamos poner a Concepción Arenal desde la perspectiva de Michel Foucault en Vigilar y Castigar? Me gustaría que la profesora amablemente nos pudiera hacer una comparación teórica para poder vislumbrar, ¿no?, algunas ideas que vayan acorde con la teoría de Foucault. Joven. Yo más que nada quiero dar una opinión. Comentaba mi compañera de algo que es muy importante en el ambiente carcelario, que viene siendo la corrupción. Desde ahí, bueno, creo que esta problemática empieza desde el sistema de gobierno, desde el sistema penal, desde el sistema judicial. O sea, todo está mal. Yo tuve una experiencia, no están para saberlo, pero estuve incluido en el penal licenciado Luis Albarrán, aquí en Barrientos, en Pantanal. Y pues me pude dar cuenta de todo esto que está abordando la profesora, de lo que comentó mi compañera, y comentaba algo también de religión. Yo te puedo documentar que ahí la religión se maneja al 100%, es un ámbito muy espiritual. ¿Por qué? Porque te alejas de tu familia, te alejas de todo vínculo a lo mejor que tienes, y hay dos partes: los que sí de hecho cometen el delito, que sí dicen, pues sí, yo merezco estar aquí, y estamos del otro lado, que son la mayoría, más del 90% de una población en una cárcel, sí están injustamente por X o por Y situación. ¿Alguien más? Yo. Sí, por favor. Dentro de tanta teoría, me gustaría saber concretamente qué cambió ella, Concepción, en el sistema judicial. Gracias. ¿Alguien más? No, pues cerraremos esta parte para considerar también el tiempo y que la maestra pueda hacer unas respuestas, pues, como ella las considere. Entonces, tratando de abarcar y llevando a estos ámbitos que les están haciendo preguntarse hoy, ¿qué es la cárcel?
son ámbitos de poder. El autogobierno está reconocido, incluso autoridades de nuestro país como la Secretaría de Gobernación o autoridades del orden mundial como es la ONU, saben que la cárcel es un microcosmos. Hay obediencia, hay poder, hay las propias reglas, aunque hay reglas escritas, pero hay también, y que son las más violentas y que son las que más huella dejan emocional en quien las ejerce, sobre quien se ejercen, es todas estas figuras que nosotros las tenemos fuera. Hay un policía que debe cuidar, en la cárcel también tendrá un precio. Estará en función de quién soy. Si hay dinero en mi familia, automáticamente se traduce en que yo estaré durmiendo en una cama, así de simple. Cuestiones de derechos humanos. Quiero comer 3 veces y no quiero comer al día y no comer lo que come el resto de los reclusos, hay dinero de por medio. Quiero poder ir al baño y que en el transcurso entre mi celda o el patio y el sanitario pueda yo estar ahí 2 minutos tranquilo, tiene un precio. Incluso se dice, los criminólogos lo han afirmado, que la cárcel nos está enseñando a la sociedad, los que estamos fuera, pautas de dominación. Es más eficaz, y hablando ya ahora sí en términos de Foucault, para ligar la otra pregunta, son más eficaces los métodos de dominación de una cárcel que los que aquí afuera pretendemos en nuestra sociedad civil o en nuestra sociedad política. Quiere reproducir obediencia, la cárcel lo tiene. Puede ser por dinero, puede ser por edad, el que llegó primero, los que conocen el argot político, las mamitas, los papitos, son estructuras familiares de, y yo voy a decir quién puede estar junto a mí, pero yo voy a decir quién para allá, y que pague para que no se me pueda acercar. Yo establezco las reglas, incluso la propia ropa. Todos tenemos esta idea, si no hemos estado dentro, de que andan con un uniforme y es lo homogéneo. No, hay también grados. La misma policía, los celadores reproducen este ámbito que en Foucault es muy claro de vigilar y castigar. No es nada más el panóptico en un ámbito de una torre que vigile físicamente. El panóptico empieza y es funcional, tiene ojos, está vivo, y el sistema carcelario lo está reproduciendo y hace que se mantenga vivo. En términos de Foucault también, que podemos hablar, la cárcel nos está dando a los que no estamos ahí la seguridad de que en ese mundo apartado, oscuro, segregado, ahí habrá en nuestra imaginación la seguridad de que el reo dejará de ser un problema para nosotros. Nos sorprendemos y empezaremos, y sobre todo Foucault no dio un término, pero nosotros sí lo pudiéramos dar. Y el reincidente, entonces, ¿qué sucedió? Oh, sorpresa, sale en la escuela, es también una muy buena escuela de delitos, la cárcel. Lo que no se le ocurrió la primera vez se le va a ocurrir cuando esté en la cárcel, y ahí hay todo el tiempo también disponible para poder, desde aprender a abrir un candado hasta poder tomar un teléfono, hacer sobornos. Todos creo que tristemente hemos conocido estos casos de lo privado, también un término de Foucault, lo público, lo privado, ese mundo que me observa. El mundo que me observa está en la cárcel. La cárcel fue creada para que nosotros observáramos al reo y cómo con miedo y con compasión lo podíamos reeducar y apostar en un mundo civilizado a que pudiera regresar a nuestra sociedad. Se escribieron leyes, también se llama reinserción social, lo llevamos a ámbitos de derechos humanos, está en el artículo 18 de la Constitución, escrito está. Se paga mucho dinero, pagamos mucho dinero en impuestos para tener policías, para hacer crecer las cárceles en número de celdas disponibles. Hay grandes paradojas, hay muchos abogados, pero hay pocos quienes vayan en un sentido de la justicia. Castigar. ¿Dónde empieza el castigo? ¿Cuál es el castigo más eficaz? El castigo religioso tal vez sería más eficaz. ¿A qué le tienes más miedo? ¿A la familia? ¿A un sacerdote?
al celador de la cárcel, a la propia sociedad, lo que Concepción Arenal decía, la opinión. Y cuando salga de la cárcel, ¿qué va a decir mi vecino? ¿Y cómo le voy a decir a mis tíos que no me dieron un año? Tal vez les digan, es que fui a una beca, fui a un intercambio. Realmente, ¿en qué momento vivo yo perdiendo ese miedo de que, y cuando se enteren, qué va a pasar? Suena incluso hasta como novela romántica. Y el día que me quiera casar le diré a mi pareja mi negro pasado. Son cuestiones que van más allá, pero en términos de Foucault estamos hablando de un panóptico vivo, un panóptico que el sistema carcelario ha reproducido con éxito si hablamos en torno a dominación y poder. Vigilar y castigar está más interiorizado que nunca. Nos sentimos seguros si hay una cámara que nos está observando. Pedimos que en la calle haya una cámara que vigile a qué hora entro y a qué hora salgo. Me siento seguro cuando en el banco tengo miradas encima de mí. Me siento seguro si en el cajero automático hay alguien que yo sepa que del otro lado me está observando. Foucault diría, un momento, ha cambiado entonces mucho la percepción. Sentirme vigilado, que era una transgresión, se convierte ahora en seguridad. Por cuestiones de tiempo y para leer a Foucault, por ahí yo entraría en estos ámbitos de vigilar y castigar. Tiene su época dorada y tristemente está siendo reproducido con sentidos y significados. Y una cuestión también que encierra a las preguntas que ustedes tenían. El Estado, se están privatizando las cárceles. En Estados Unidos es ya parte del sistema, es incluso funcional y legal que haya una parte privada en la reclusión. En México ya hay licitaciones, ya se ganaron. Empieza con la letra S, el apellido del señor que ganó esas licitaciones, que lo conocemos todos y que no será su único negocio, sino que tiene ya otros más. Será una empresa exitosa en manos de estas personas y como eso es y pinta para ser una empresa. Serán tal cual hoteles. Págame a esta gente que tiene su cartel de reo, yo los voy a tener guardados, custodiados y como en un hotel, cuánto por un día, cuánto por una noche, cuánto con alimentos, cuánto por estar en el último piso o cuánto por estar en el sótano. Y en eso, para allá tristemente, pintan nuestras cárceles. Habrá que esperar, será mejor, será peor. Los tecnócratas dirán, lo privado siempre es mejor, eficiencia, eficacia van sobre lo público. Ya tendremos después, si quieren, otra plática con números y realmente la cárcel privada sí cambiará para bien este ideal de reinserción, readaptación, no el miedo permanente de sentirme vigilado pero seguro, o esta línea que es todo un desafío para la criminología y que también cuando me preguntaban en Concepción Arenal qué podemos decir de ella, dónde la puedo traer a la defensa de argumentos, el que vale la pena estar encerrado, se aprende algo en la cárcel, moralmente se aprende algo en la cárcel, o bien se aprende que en la cárcel se vive mejor que estando fuera. Aprendí a vivir en este mundo, puedo o no sobrevivir en la cárcel. Entonces también Concepción Arenal da paso en las obras que habíamos mencionado. Ahí puedes también encontrar grandes preguntas de ¿le apuesto al anciano a que se reeduque y reinserto a la sociedad o ya no vale la pena? Al violador, al asesino confeso, al que dice y disfruto cuando veo salir sangre. Y por eso cada vez que sale la luna llena, los asesinos seriales tienen pautas. Para nosotros puede resultar muy cinematográfico, pero hay también algo somos, alguna vez a los alumnos les decía, somos hormonas, somos química como cuerpo, y hay también toda una parte de estímulos y de enseñanza que nos dice, y el delito, ¿por qué no? ¿Robar un banco? ¿Por qué no?
tengo a mis cuates, tengo una pistola, y si la adrenalina me da para eso, y si sé que le puedo guardar esta bolsita al policía, pues adelante. Entonces robo al policía, me pongo de acuerdo en qué momento, tú no viste nada, tú no estuviste ahí, ese día amaneciste con gripa, no vengas a trabajar, y entonces en qué momento mi adrenalina me da para brincar de aquello que llamamos lo bueno y lo malo. Entonces hay mucho por decir en pasado, en presente. Las mujeres reclusas, ya con esto yo cerraría por cuestión de tiempo, las mujeres reclusas, hay una causa muy importante hoy en día, y en esta invitación que hacíamos de que pregúntenos, estudien junto con nosotros los que estamos en estos colectivos de cultura. Las mujeres hoy en día, y sobre todo las de Santa Marta, Acatitla, están pidiendo que se considere la vida de sus hijos, los niños que nacen en la cárcel. No tienen un acta de nacimiento, no son nadie. No tienen la seguridad. ¿Para qué tengo a mi hijo aquí junto a mí, yo reclusa, en estas condiciones? ¿Qué está aprendiendo? Lo que conoce de mí es dolor, lo que conoce de mí es la fuerza para defenderme de con quien yo me peleo por un plato de sopa. Al mundo, tristemente, no lo conoce mi hijo, porque ¿qué hay detrás de esa barrera que se llama barda? ¿Quién sabe? Me estigmatizan. Le puedo decir, sí, tengo papá y mamá, pero nunca me vienen a ver porque soy el estigma de la familia. O sí, tenía papá y mamá, pero mi papá en una revuelta se murió, mi mamá está en otra cárcel. Aprender a vivir, a socializar, para nosotros los sociólogos, a socializar, aprendiéndolo dentro de una cárcel, es también un gran reto, y las mujeres reclusas están pidiendo que se piense más que en ellas, en sus hijos. De aquí a 15 años, ¿en qué va a pensar ese niño que nació en la cárcel, que se le puso antes que un nombre ya tienen un apodo? ¿Hijo de quién eres? Y por lo mismo, su mamá roba, pues puedo suponer que en 5 años tengo a alguien que estará muy próximo a hacer lo mismo. ¿Qué le platica esa mamá a sus hijos? ¿Qué le platican las reclusas? Todos sabemos, o nos pueden decir, cuántas personas hay en una celda. 40 o 50. Escuchas literalmente de todo, desde personas que están planeando un suicidio hasta personas que dicen, y aquí sí soy alguien, por lo menos tengo un apodo, afuera no era nadie, aquí estoy, soy alguien. Todas estas realidades hay que darles su justo peso, pero son realidades que están ahí. En términos de Foucault, las hemos escondido, les hemos puesto un manto negro, las hemos hecho a un lado. Cárceles, manicomios son las instituciones que les ponemos, así como esto, un mantel, y abajo del mantel no se ve qué sucede, a menos que entres a ese mundo y busques tus propias respuestas. Entonces, pues, ahí está la invitación. Concepción Arenal, hay mucho que decir todavía de ella. Foucault haría buenos diálogos con Concepción Arenal, y la podemos invocar cada vez que estemos pensando en pena, justicia, reclusión, cárceles. Muchas gracias. Pues le damos las gracias a la maestra Luz del Carmen Saldívar, y esperamos próximamente nuevos eventos. A las amigas de Concepción Arenal. Vamos a pedirle al profesor Hernando Cisneros. Bueno, vamos a presentar al profesor Hernando Cisneros, aunque sé que ustedes ya lo conocen. El profesor Hernando Cisneros es licenciado en Sociología por la UNAM, doctor en Estudios Urbanos de posgrado en Diseño de la UAM
Azcapotzalco, profesor del Departamento de Sociología y del Posgrado de Estudios Urbanos, autor de La ciudad que construimos, de la UAM Iztapalapa, crítica a los movimientos sociales, de la UAM Azcapotzalco, introducción al mundo de Octavio Paz, de la UAM Azcapotzalco, y es miembro fundador del Grupo de Sociología de la Cultura, que hoy se inaugura públicamente con este evento. La intervención del profesor tiene el título de Percepciones sobre la Ciudad de México en el siglo XIX, de tal manera que le damos una bienvenida y le damos la palabra para que haga el favor de compartirnos su trabajo. Bueno, yo estaba investigando el siglo XIX como un problema a descifrar en términos culturales, ¿sí? Partimos de la idea de que si nos centramos en el problema del tiempo, estamos ante el problema del cambio, ¿no? El tiempo es cambio, pero necesitamos saber cuál es el sentido de ese cambio, qué está cambiando, de qué a qué se ha cambiado y qué representa el cambio. Esta pregunta nos remite directamente a la historia y, por supuesto, a la problemática general de la sociología como definición de grandes procesos culturales. Si tomamos periodos amplios como el siglo XIX, estamos en la necesidad de tener una imagen del significado del cambio cultural que eso representa, ¿no? Entonces, con ese propósito, yo he acotado mi investigación en el problema de la Ciudad de México durante el siglo XIX. ¿Sí? ¿Cómo cambió la Ciudad de México en ese siglo crucial que definimos como el siglo de la modernidad? Sabemos que la modernidad es mucho más antigua, ¿sí? Que la modernidad ha nacido con el pensamiento crítico, con Galileo, ¿sí? Con no solamente los físicos, los filósofos, con Descartes. Pero en el siglo XIX hablamos abiertamente ya de la modernidad, ¿sí? En el siglo XIX incluso la literatura inaugura la escuela moderna, ¿sí? Los modernistas son los poetas del siglo XIX, ¿sí? Darío, Gutiérrez Nájera, Amado Nervo son los modernistas. Ellos se definen como tales y ahí aparece con más fuerza el término modernidad. Pero ¿cómo se dio esa modernidad en la Ciudad de México? ¿Cómo cambió esta para ser moderna? ¿Sí? Aquí inicio con una propuesta de acotamiento temporal, que es observar el siglo XIX de la Ciudad de México como un siglo que comienza en 1810 y termina en 1910. ¿Sí? No estamos hablando de un acotamiento astrofísico, estamos hablando de una historicidad, ¿sí? De una temporalidad particular de la Ciudad de México. ¿Sí? Es decir, la guerra de independencia, la consumación y la Revolución Mexicana son el marco temporal del tiempo de la Ciudad de México, de su historicidad, ¿no? Entonces, visto esto, podemos decir que al terminar la independencia en 1821 está iniciándose la construcción de una identidad urbana, de una identidad de ciudad y de una identidad
social. ¿Qué es lo que tenemos el 27 de septiembre de 1821, cuando entra Iturbide a la Ciudad de México, como lo presenta esta imagen, ¿no? Lo que tenemos es un menudo problema. ¿Qué significado va a tener la sociedad mexicana y en particular la de la Ciudad de México a partir de ese momento? ¿Cuál va a ser su identidad? ¿Sí? De la noche a la mañana parece que ha borrado, eliminado una identidad colonizada, una cultura de la colonización, y ahora es una sociedad de hombres libres. Es una sociedad independiente, no solamente de España, ahora está abriendo su propio camino. ¿Hacia dónde va esa sociedad? Es una pregunta que podemos imaginar nos hicieron los mexicanos a partir de esas fechas. Y el momento culminante de esa pregunta, de esa interrogación sobre el sentido identitario es el 27 de septiembre de 1821. ¿Cuál es la identidad que podemos ver aquí? ¿Sí? Pues podemos ver una identidad cortesana, todavía una identidad, si se alcanza a ver, diríamos, ligada plenamente a la colonia. ¿Sí? Iturbide llega a caballo, lo reciben los miembros del ayuntamiento, pero también van estos personajes que parecen payasos, parecen bufones, algo así, traen una túnica, un sombrero con plumas, una masa especial, ¿sí? Son los maceros, los que encabezan las procesiones, los que le dan dignidad a esas procesiones, a una procesión tan importante como la entrada de Iturbide a la Ciudad de México. ¿Sí? Pero también está la iglesia, ¿sí? La iglesia que va a realizar la gran misa en catedral, habrá repique de campanas, habrá estallidos, habrá vivas, habrá un par de indígenas que se acerquen a Iturbide a saludarlo, habrá víctor. Es un momento de celebración. Parece que la identidad mexicana comienza con una gran fiesta. Una fiesta en la que está mezclada la identidad colonial, artesanal, y están los propósitos de construcción del hombre nuevo. ¿Sí? ¿Cómo va a ser ese hombre nuevo? Pues para empezar, no hay mucho interés en hacerlo realmente nuevo. Hay una corriente muy fuerte para que siga siendo el mismo. ¿Sí? Es, como todos sabemos, el grupo de los conservadores. ¿Sí? Y frente a los liberales tenemos las guerras terribles que azotaron el siglo XIX, más las dos intervenciones extranjeras. Así que tenemos un siglo convulso, pero dentro de ese conflicto permanente hay este proceso de construcción de lo identitario, ¿no? Un primer problema es un problema estético, pero también es un problema político e ideológico. ¿Sí? Al llegar Iturbide a Catedral y al Palacio Nacional, la figura que ahí prevalece es la figura de Carlos IV. Debe estar por ahí el caballito. Si lo pones, por favor. En el centro del Zócalo
está una elipse con columnas muy elegantes y sobre un pedestal está la estatua ecuestre de Carlos IV, ¿no? Para reconocimiento de los nacionales de 1803, para consolidar el vínculo de los mexicanos con la corona española, pero que a partir de ese momento ya no es una figura aceptable, ya no es una figura que revele una estética vigente. La estética ya es parte del pasado, pero no solamente la estética, sino que está representando políticamente el sometimiento a la corona española. Así que uno podría pensar que lo primero que harían sería destruir la estatua ecuestre, ¿sí? Como ahora se destruyen las estatuas cuando se producen las revoluciones en Medio Oriente o en Rusia incluso, con la cabeza de Lenin. Pero en 1821, y eso quizá nos ayuda a entender un poco nuestra identidad, los mexicanos somos muy cautos. Lo primero que se hace es taparlas, ¿sí? El día de la coronación de Iturbide se tapa para que nadie la vea, ¿no? Luego, cuando ya se va a jurar el imperio, se hace una corrida de toros, que debe haber corridas de toros en el Zócalo, ¿por qué no? Si esa es la costumbre durante toda la época colonial. Entonces se construye una plaza de madera tapando la escultura. Al año siguiente se dice que el barandal ya está maltratado, que hay que quitarlo. Luego se dice que mejor hay que quitar también el pedestal. Luego se dice que mejor hay que quitar de una vez la estatua. Los más radicales dicen, no, esa estatua hay que fundirla y hacerla monedas, ¿sí? Otros dicen, no, hay que ahorrar. Mejor vamos a cortarle la cabeza a Carlos IV y le ponemos la cabeza de Iturbide, el nuevo emperador, ¿no? Entonces así mantenemos la estética, la belleza de la escultura, que además es una obra maestra de Tolzán, ¿no? El caballo parece que está a punto de salirse del pedestal y de caminar, ¿no? Entonces se salva por ese prurito mexicano de ir poco a poco decidiendo lo que sucede con la estatua, ¿sí? La decisión es esconderla en un museo, en el Museo Nacional que está en la universidad, a un lado del Palacio Nacional, al final del Mercado del Volador, de la Plaza del Volador, que está en el costado sur del Palacio Nacional, donde ahora es la Suprema Corte de Justicia. Ahí la ponen en el patio central y ahí se queda 25 o 30 años. Se visita como parte del museo. Hasta que a mediados del siglo se la libera y se la lleva a presumir, pero afuera de la ciudad, ya no tiene que estar en el Zócalo. Se la lleva a la esquina del Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, ¿sí? Que entonces tienen otros nombres. Ahí se queda hasta 1979, cuando se decide ponerla enfrente del Palacio de Minería y queda reivindicada como parte de la historia. Pero al principio causa conmoción lo que se va a hacer, y eso es parte de la transformación de la ciudad, ¿no? La nacionalidad, entonces sí, la que habéis puesto por favor, la nacionalidad es parte entonces del problema de la identidad mexicana, ¿sí? Había que construir una nacionalidad, el ser mexicano. ¿Y cómo se construye el ser mexicano? Con fiestas. Es decir, primero que nada, con una gran fiesta el 15 de septiembre. ¿Sí?
Y entonces las fiestas comienzan a hacerse en la Alameda. El 15 de septiembre se celebra casi todo el siglo XIX en la Alameda. Ahí es el discurso y ahí es la celebración, las vendimias, etc. ¿no? Podríamos decir que se consolida durante todo el XIX esa nacionalidad. Tendríamos que decir también que es una nacionalidad construida con el pasado, porque se recuperan también los monolitos prehispánicos, ¿sí? La Piedra del Sol, ¿sí? Que está recargada sobre la catedral, se lleva también al mismo museo del Estado Ecuestre, ¿sí? Otros monolitos, y comienza entonces a construirse una nacionalidad con el pasado prehispánico, ¿sí? Luego tenemos otro problema también. Los mexicanos somos libres y en teoría somos iguales, es decir, somos igualmente libres, ¿sí? Pero en la realidad, como desde la sociología crítica lo sabemos muy bien, hay grandes diferencias sociales. Entonces tenemos, por un lado, a los léperos, a los aguadores, a los carboneros, a los cargadores, ¿sí? Tenemos una especie como de nacimiento de clase media, maestras, burócratas, costureras, modistas, sastres, y tenemos una pequeña élite, ¿sí? Que es heredera de la aristocracia. ¿Cómo se conforma la identidad en este grupo? Bueno, para empezar, vive alejada de los viejos barrios, pues verdaderamente pobrísimos de la periferia de la ciudad. Toda la periferia de la ciudad está llena de barrios sin nada, ¿no? Lo que ahora conocemos como Tepito, Peralvillo, Nonoalco, La Candelaria, son lo que llaman ellos los barrios patibularios, ¿sí? Los barrios en donde vive la miseria absoluta. Y en el centro vive una aristocracia, y una parte de esta aristocracia construye su identidad de una manera especial. Trata de ser una identidad muy exclusiva, ¿sí? Tratan, para empezar, de hablar francés,